Perfecto. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a los que estáis aquí físicamente. Hola en casa. Hola a todos. Vamos en primer lugar a poner esta reunión en manos del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por acompañarnos esta mañana, Señor. Te pedimos que nos guardes y nos bendigas en la exposición de tu palabra, Señor, que seas tú quien nos hable. Ayúdanos también, Señor, a llevar nuestra alabanza a ti. Gracias por tu amor, Señor. En nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, todos tenemos cicatrices en alguna parte, ¿no? Seguro que si nos ponemos a mirar, alguien tiene algo en el dedo, de la mano, en las manos, en los brazos, en los pies, en alguna parte, en la cara, ¿verdad? Alguna caída, alguna fractura, algún golpe. Siempre nos quedan algunas marcas en nuestro cuerpo. De una u otra manera nos llevamos cicatrices en la vida, ¿verdad? Algunos de esos golpes son físicos, se ven externamente, pero otros son internos, los llevamos dentro de nuestro corazón y esos no se ven, pero están ahí. Son heridas que tardan mucho en curar y algunas heridas las hay que nunca llegan a curarse del todo. Cuando miramos esas cicatrices, generalmente recordamos qué produjeron esas heridas, cuál es la historia que hay detrás de estas marcas y de estas cicatrices. Y vemos que esas cicatrices en algunas ocasiones sirvieron para algo. Nos recuerdan qué hemos aprendido de esas experiencias, de esas cicatrices, ¿verdad? De esa historia que hay detrás. Y hoy vamos a ver una historia de un hombre que sufrió muchísimo, durante mucho tiempo, y que ese sufrimiento seguramente le dejó marca. Y muy probablemente eran marcas visibles en su cuerpo. No se nos dice específicamente dónde lo vamos a leer, pero lo podemos intuir, lo podemos imaginar que esas cicatrices estaban ahí. Y esas cicatrices sirvieron seguramente a un gran propósito. La historia que vamos a ver esta mañana es la historia del endemoniado gadareno. La historia se nos cuenta en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, pero nos vamos a centrar en el texto que nos relata Marcos. Vamos a ir a Marcos, capítulo 5. Marcos 5, versículos del 1 hasta el 20. Marcos 5, del 1 al 20. Dice así: Y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Según nos relata Lucas, llegaron a la ribera opuesta del mar de Galilea. La región de Galilea está al oeste de este mar, del mar de Galilea, y ellos atravesaron el mar a lo ancho, hacia la parte este, lo que se llamaba la Decápolis, que era la frontera oriental del Imperio Romano. Seguimos en el versículo 2. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, los grilletes, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Y gritando a gran voz dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: Sal del hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra, o fuera de esa región. Había allí una gran piara de cerdos paciendo junto al monte. Y los demonios le rogaron diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso.
Y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Y los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Hasta aquí. Bueno, este texto lo he dividido en 4 partes, y las 3 primeras se ven en el texto que hemos leído, y la última parte no está en el texto, pero vamos a ver cómo el autor, Marcos, nos da una pista para llegar hasta ella. Lo primero que vemos en el texto es que Jesús y sus discípulos vinieron del otro lado del mar. Como ya hemos apuntado en la lectura, venían de la orilla oeste de Galilea y llegan a la orilla este, a la parte de la región de Decápolis, una región que incluía 10 ciudades, ¿no? De ahí su nombre. Pero para centrarnos bien en la historia, en la situación que se nos describe aquí, hay que fijarse en qué pasó antes, qué ocurrió en el capítulo 4. Y en este capítulo nos explica que Jesús estuvo enseñando junto al mar, y lo que enseñó fue las parábolas del sembrador, hubo su explicación, la parábola del candil, de la semilla que crece y la del grano de mostaza. Y cuando acabó de hablar, al llegar la noche en ese mismo día, le dijo a sus discípulos: vámonos hacia el otro lado, al otro lado del mar, hacia la otra orilla. Entonces zarpan de noche, esto ocurre de noche. Jesús se pone a dormir y comienza una gran tempestad de viento, de tal manera que las olas pues entraban en la barca, y estos hombres experimentados en el mar llegaron a tener miedo y pensaron que iban a morir. Fíjate cómo era la tempestad, ¿no? Despiertan a Jesús y él hace que la tempestad pues se calme. Ahora imaginad estos hombres, algunos de ellos pescadores, acostumbrados al trabajo del mar, intentando mantener el rumbo de la barca. Es algo difícil en este tipo de embarcaciones, mantener el equilibrio. Cuando llevas un barco y estás en medio de un fuerte oleaje, no puedes ir de cualquier manera. Tienes que atacar la ola de manera que esa ola no te haga volcar. Y eso exige un gran esfuerzo físico. Tienes que llevar la barca. Estas barcas llevaban una vela y un timón, y tenían unos 8 metros de largo y algo más de 2 metros de ancho. No era una embarcación pequeñita, no era de estos hinchables que llevamos al río, sino que era una embarcación pesada, ¿no? Y era costoso físicamente mantener esta embarcación en rumbo durante una tormenta. Además había que intentar que la vela no se rompiera ni se cayera, y esto había que hacerlo entre varias personas en la tormenta. Así que en la barca hubo una actividad frenética para no volcar, tanto que llegaron a pensar que no saldrían de esta situación. Además habían estado todo el día anterior escuchando a Jesús hablar, explicar, atendiendo a la gente, con todas las personas que estuvieron allí. Pasaron ese día intenso, pasaron esa noche, no pudieron dormir, llegan a la otra orilla, exhaustos, fatigados, mojados. Y nos podemos imaginar cómo estarían estos hombres, así que tenemos la escena de estos discípulos llegando a la orilla con ganas de descansar un poco. ¿Y qué ocurre? Que se encuentran, en cuanto pisan tierra, un hombre empieza a gritar, a chillar hacia ellos y se postra ante Jesús.
En el texto que hemos leído se nos describe a este hombre. Se nos dice cómo era, en qué condición estaba. El texto paralelo que tenemos en Mateo nos habla de que había más personas endemoniadas, ¿no? Pero Marcos y Lucas se centran en este hombre en concreto. Era un hombre que vivía en los sepulcros, en los cementerios, vivía en las tumbas. En esa región se enterraba a las personas en las cuevas, en la montaña. Y entonces este hombre vivía en ese lugar. Estaría sucio, estaba desnudo, nos dice que andaba sin ropa. Y como nos dice el versículo 5, se autolesionaba con piedras, se hería él mismo con piedras. Estaría lleno de heridas, algunas recién hechas, sangrantes todavía, y lleno de cicatrices por todos los lados. Así que te puedes imaginar en esta situación, además del aspecto que podía tener una persona que lleva muchísimo tiempo sin dormir. Pues nos dice el versículo 5 que estaba de día y noche dando voces por los montes y por los sepulcros, estaba continuamente en esa manera. Así que estos discípulos cansados, nada más poner un pie en tierra, les aparece un hombre en estas condiciones, después de lo que habían pasado, dice, bueno, ¿qué más nos puede pasar? ¿Qué más nos puede pasar ya de lo que hemos pasado hasta ahora? Esta es la escena que nos encontramos en el capítulo 5. Y una cosa que me gustaría dejar clara es que lo que tenemos aquí descrito es un hecho histórico. No es un cuento ni es una fábula con una moraleja que hay detrás, ¿no? Estos son hechos históricos, es algo que ocurrió de verdad. Situaciones reales, personas reales, hechos reales que están ahí para mostrarnos el gran poder de Jesús, el Hijo de Dios, y que al ver esto podamos traer paz a nuestros corazones. Así que en esta historia tenemos a un hombre que tenía su morada en el cementerio. Lucas nos dice en el capítulo 8, verso 27, que ese hombre hacía mucho tiempo que estaba endemoniado. Iba desnudo, ni moraba en casa. Y también nos aclara que era un hombre de la ciudad. Es decir, era un ciudadano de la ciudad que vivió en ese lugar, con demás gente. Era un hombre que vivía en la ciudad y por lo tanto la gente lo conocía porque había vivido con él, había estado con él. Esta era una persona que tenía su círculo familiar, había tenido su casa, su familia, un hogar, amigos, y que ahora estaba viviendo totalmente desnudo en medio de las tumbas. Y podemos fácilmente entresacar las consecuencias de estar tanto tiempo viviendo en esa situación. Llevaría el pelo más largo, despeinado, sin afeitar, sucio, maloliente, cubierto de suciedad y el resto de su propia sangre que ya que se autolesionaba. Imagínate ver a alguien en esta situación y que se te acerca corriendo y gritando. Pero el texto nos da más características de este hombre. Fíjate en versículos 3 y 4 de nuestro texto de Marcos. Dice que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas. Porque muchas veces, había sido atado con grillos, y cadenas. Pero él las había roto esas cadenas y esos grilletes. Y nadie era tan fuerte, un ser feroz, un ser violento. Estaba poseído por los demonios. Y ningún esfuerzo humano era eficaz para poder pararlo. Porque esta no era una cuestión humana, era una cuestión espiritual. Otra característica que se nos describe de este hombre en el versículo 5 es que de noche y de día, siempre, se nos dice siempre, de noche y de día, andaba entre los sepulcros y los montes dando gritos. Pero no te piensas que eran unos grititos disimulados, no era algo sutil. Esta expresión nos acerca a la idea de que eran unos gritos desesperados, llenos de angustia. Estaban gritando de forma desgarradora, y eso todo el tiempo, noche y día. Y esto nos lleva a la otra característica de este hombre, y es que se autolesionaba, se hacía heridas con piedras.
Así que hay que pensar en un hombre totalmente desquiciado, fuera de sí, desesperado, atormentado al máximo, y nos dice el evangelista Lucas que esto hacía mucho tiempo que ocurría. Este es el hombre que los discípulos y Jesús se encontraron en esta ocasión. Cuando somos capaces de imaginarnos la apariencia de esta persona, me imagino que un poco ya te lo he descrito y en tu mente ya lo puedes imaginar, ¿no? Cuando somos capaces de imaginarnos esta apariencia, podemos ver a qué estado nos quiere llevar Satanás. Marcos nos está enseñando que los demonios tienen la función de distorsionar y de destruir la imagen de Dios en el ser humano, llegando a deshumanizarlo totalmente, a anularlo como persona. Porque lo que ellos no quieren es que el ser humano pueda disfrutar de aquello que ellos jamás disfrutarán ya, que es una relación eterna con Dios. Y bueno, uno puede pensar que esta es una historia muy extrema, ¿no? Que esto no se ve en nuestros días, en la sociedad en la que vivimos, esto ya no lo vemos, ¿no? Que esto es algo que ocurrió, pero bueno, que ya no lo vemos, ¿no? Pero ¿sabes la de cosas sutiles que tenemos a nuestro alrededor y que nos vamos tragando a través de muchos medios en nuestra sociedad y que están diseñadas para apartarnos de Dios? Un montón. ¿Sabes la de cosas que tenemos a nuestro alrededor y que están pensadas para deshumanizarnos? Piensa, por ejemplo, en la denigración del ser humano a través de la pornografía, una industria que mueve miles y miles de millones de euros. Es un mundo que deshumaniza totalmente a las personas que están en él, que están dentro, porque son tenidos como meros objetos sexuales. Son objetos, nada más. O el hecho de que ya solo llamamos al ser humano como tal cuando ve la luz, cuando nace. Antes no es un ser humano. Al principio lo hemos llamado feto, ahora lo llamamos conjunto de células simplemente. Y podríamos citar más cosas. Cosas que nos deshumanizan, que están pensadas para deshumanizarnos. Pero volvamos al texto y nos surge una pregunta. ¿Cómo llegó este hombre a esta situación, a esta condición en la que estaba? Bueno, el texto no nos contesta esta pregunta porque posiblemente no sea tan relevante. Pero lo que el texto sí deja claro es que los demonios existen, están activos, son poderosos, son destructivos y lo que buscan es destruir al ser humano y su relación con Dios. Esas son las consecuencias del reino de terror que Satanás quiere imponer. Así que hasta ahora hemos visto la condición en la que este ser humano estaba, y lo segundo que vamos a ver es el poder liberador de Jesús. Este hombre viene hasta Jesús y se postra a sus pies. Y lo que ocurre a continuación es una de las mayores demostraciones de poder de Jesús. Este espíritu inmundo le grita a Jesús, dice: ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Altísimo, del Dios Altísimo? Estos demonios reconocen que la persona que tienen delante es el propio Hijo de Dios. Los demonios lo reconocen. La segunda persona de la Trinidad, el mismo contra el que ellos se rebelaron en el cielo y sabían que no tenían ningún poder contra Jesús. Lo sabían, no podían hacer absolutamente nada. Hasta tal punto que le ruegan, le imploran que no los destruya. Jesús les estaba ordenando que salieran de ese hombre, que lo dejaran, que se fueran de ese hombre. Y ellos tenían miedo. Así que Jesús le pregunta cómo se llama. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver el nombre con toda la historia, no? ¿Tiene algo que ver? ¿Tiene importancia? Bueno, sí, un poco. Le dice que se llama Legión porque son muchos, ¿no? Y algunos especulan con el nombre de Legión, que si una legión eran 6.000 soldados de a pie, 700 de caballería, o simplemente era para decir que eran muchos, y ya está, ¿no? Pero creo que
no es este el matiz del nombre. Estamos en una tierra que había sido ocupada por el Imperio Romano. Y cuando llegaba el ejército, una centuria o una legión, no era para hacer amigos precisamente. Estamos hablando de un ejército invasor que venía a ocupar y a apropiarse de aquello que no le pertenecía. Venía a apropiarse de personas y de propiedades que no eran suyas. Y así es como se veía el ejército invasor romano. Y precisamente esto es lo que habían hecho estos demonios con este hombre. Habían invadido, habían saqueado una criatura hecha y creada a imagen de Dios. Estaban poseyendo algo que no era suyo, que no les pertenecía. Esta criatura tenía un dueño y no eran los demonios. Y Jesús está reclamando a esta persona para sí. Y les está obligando a irse. Y lo que vemos aquí es que quien tiene el poder es Jesús y no los demonios. Así que estos demonios le ruegan a Jesús que los envíe a los cerdos que están allí. Dice el texto que había unos 2000 animales. Pero tal y como vemos en el versículo 13, hasta que Jesús no les dio permiso, ellos no se pudieron ir. No se pudieron marchar de este hombre. No pudieron hacer nada. Así que Jesús les da permiso. Entran en los cerdos, unos 2000, se precipitan en el mar por un despeñadero y se ahogan. Además hay un detalle curioso, y es que Jesús no les prohíbe ni les impide hacerlo, sino que les deja hacer lo que querían hacer, les concede su petición. De esta manera los gadarenos, los habitantes de ese lugar, pudieron ver que existe un reino demoníaco que está muy activo y que es tremendamente destructivo. A la vez también pudieron comprobar que el único capaz de pararlos es Jesús, y lo tenían delante, lo tenían con ellos. Así que por fin este hombre endemoniado puede respirar, por fin. Puede respirar tranquilo, por fin este hombre es libre. No me puedo imaginar el tremendo alivio que tuvo que sentir este hombre cuando fue liberado. Tuvo que ser una experiencia increíble, impresionante. La paz que tuvo que sentir y que tuvo que experimentar este hombre tuvo que ser inmensa. Y esto nos lleva a la tercera parte. ¿Cómo reaccionan las personas ante esto, ante lo que acaban de ver, ante lo que acaban de presenciar? ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué harías tú? ¿Cómo reaccionarías tú? Bueno, esta piera de 2000 cerdos tenía una serie de personas que los cuidaban. No sabemos si tenían un solo dueño o tenían más. Era costumbre en muchos lugares que los pastores se llevaban a los rebaños y a los animales de varios dueños y los apacentaban todos juntos. Era una costumbre, no sabemos si esto es lo que ocurría aquí. Pero estos hombres que los cuidaban huyen y se lo cuentan a todo el mundo, a todos los que encuentran en la ciudad y en el campo. Y me imagino que también se asustaron. Ellos estaban con los cerdos. De repente Jesús les dice a los demonios que salgan de este hombre, los demonios entran a los cerdos se vuelven locos y se precipitan al mar. Imagínate que tú eres de los que cuidan los cerdos. ¿Qué pensarías? ¿Qué pensarías en esa situación? Además, los cerdos no se comportan como silenciosos corderitos, precisamente. Los cerdos, cuando sienten el más mínimo contratiempo, se ponen a chillar. No sé si lo has escuchado alguna vez de cerca, chillar a un cerdo. Es un ruido ensordecedor. Un cerdo, imagínate 2000. Te vuelves loco con todo eso. El susto que se tuvieron que llevar tuvo que ser enorme. Y bueno, la noticia corre como la pólvora por allí. A todos en la ciudad, en los campos, se enteran de lo que ha sucedido. Y como es lógico, la gente va a ver qué ha ocurrido. Bueno, no había internet, no había WhatsApp, no se podían hacer videollamadas. Tienes que ir, vas hasta allí y vas a ver qué
¿qué ha ocurrido? ¿Y qué se encuentra? Vamos al versículo 15. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Vieron al que había estado endemoniado, sentado, es decir, no estaba corriendo de un lugar a otro desesperado, ya no estaba en esa situación, estaba sentado. Lucas nos añade el detalle de que estaba sentado a los pies de Jesús. Estaba allí a los pies de Jesús, sentado, tranquilo. El que andaba desnudo ahora está vestido, tenía ropa puesta. Y aquel que andaba fuera de sí gritando angustiosamente y que iba dando voces por todos lados y que se autolesionaba, ahora estaba en su juicio cabal. Ya no había gritos, ahora quizá el ruido era de las personas que se llegaban a preguntar qué había pasado. ¿Cuánto tiempo le llevó a Jesús restaurar a este hombre? Bueno, la respuesta es sencilla. Jesús le restauró en ese mismo momento, ¿no? No le llevó 5 o 6 sesiones para decir, bueno, vamos a ir echando demonios poco a poco. No. Todos los demonios salieron a la vez y la restauración fue en ese mismo momento. Y lo que vieron estas personas al llegar a ese lugar fue algo tan extraordinario que les llenó de temor. Tuvieron miedo. Eso nos dicen algunas versiones, pero la idea es más bien la de un temor reverente, con asombro, mucho asombro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Quién es este hombre? Si el que está ahí sentado es el loco este que ha andado por aquí. ¿Con quién está ese hombre? Aunque esto va a cambiar en un par de versículos. Lo que vieron estas personas fue una persona transformada a los pies de Jesús. No solo vieron el cambio físico, ya no gritaba, el cambio era mucho más profundo, iba más allá de lo externo. Su mente estaba en su sano juicio, no decía barbaridades, ya no gritaba. Una persona que se comunicaba con total normalidad con los demás. Una mente sometida al control de Cristo. Estar a los pies de Jesús lo cambió todo para este hombre. Encontrarse con Cristo fue liberador y fue transformador. Cristo le dio paz. Estaba sentado. Ya no estaba gritando, corriendo de uno para otro. Cristo le dio dignidad. Estaba vestido. Cristo le dio estabilidad mental. Estaba en su sano juicio. Este es el contraste entre el reinado de Dios y el reinado de Satanás. Esta es la transformación que Jesús realiza. Una transformación profunda, completa, de todo el ser. Y es algo totalmente sobrenatural. Pero ¿cuál fue la reacción de la gente? Podríamos pensar que hubo expresiones como, ¡qué bien! ¡Alabado sea el Señor! ¡Qué maravilla! ¿Verdad? ¡Qué maravilloso es el poder de Jesús que ha restaurado a este hombre! ¡Qué bien! ¿O qué importan unos cerdos más o menos? Lo que importa es la vida de este hombre. O cosas como que por fin ha llegado el Salvador, el Mesías, el que habíamos estado esperando. Quédate con nosotros, Jesús. Haz más cosas de estas. Queremos escucharte. Le pidieron, le rogaron que se fuera. Jesús era un peligro para sus intereses, para su economía. Si tener a Cristo implica un riesgo para mis valores materiales, entonces es mejor que no esté. Bueno, sí, ese hombre recuperó su vida. Está bien, bueno. Pero es que yo perdí mis cerdos. Yo perdí mi empresa, perdí mi trabajo, mis ganancias. Los que cuidaban cerdos ya no tenían cerdos que cuidar.
mis ahorros, mi forma de ganarme la vida. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Y todo por qué? ¿Por Jesús? No, gracias. Así que Jesús decide marcharse. Se dirige hacia la barca y cuando se sube, este hombre que ha sido restaurado quiere irse con Jesús. Claro, normal, yo también querría irme. No me dejes aquí con estos, déjame ir contigo. Pero Jesús tiene otros planes para este hombre. Jesús le dice en el versículo 19 que no le permitió subirse a la barca, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Predica, háblale sobre mí. Dile las cosas tan grandes que el Señor ha hecho por ti. Me gustaría que te fijaras en un detalle. Cuando la gente vio al que había estado endemoniado, le vieron sentado, le vieron vestido y en su cabal juicio, ¿verdad? Pero también habíamos visto que este hombre se autolesionaba, se hería a sí mismo. Es decir, tendría cicatrices. Unas cicatrices visibles. Si ha estado así durante mucho tiempo, imaginaos cómo sería su cuerpo. Unas cicatrices que serían testimonio, que lo que este hombre tuvo que pasar, tuvo que ser una experiencia impresionante. Y Jesús le dice: cuéntales, muéstrales, enséñales cómo el Señor tuvo misericordia de ti. Díselo a la gente. Las cicatrices nos recuerdan aquello que hemos vivido y cómo nos hemos recuperado de eso. ¿Cómo ha sido todo el proceso? Estas cicatrices de este hombre contaban la historia de una redención, de una salvación tan grande que los demonios se echaron a temblar. Y parece que Marcos deja ahí la historia. Sin embargo, nos dice que este hombre comenzó a predicar, estamos en el último versículo, comenzó a predicar en Decápolis, lo que Jesús hizo con él, y todos se maravillaban. Y Marcos nos deja una ventana por la que mirar. Y esto nos lleva a la cuarta parte de nuestro texto, que sin embargo no está aquí, no está en este texto, está en otro lado. Parece que la historia termina en el versículo 20, porque el versículo 21 nos dice que Jesús volvió a atravesar otra vez el mar de Galilea de vuelta. Pero si continuamos leyendo hasta el capítulo 7, versículo 31 al 37, en este texto Marcos nos especifica que Jesús vino por Sidón al mar de Galilea pasando por la región de Decápolis, es decir, donde hemos estado, el lugar en el que este hombre estuvo predicando. En este capítulo 7 de Marcos solo nos habla de un sordo tartamudo al que Jesús curó. Pero para nuestra sorpresa, Mateo nos da más información de más cosas, más detalles sobre este episodio. Vamos a leerlo, vamos a ir a Mateo 15, versículos 29 al 31. Mateo 15, 29 dice: pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte, se sentó allí. Estamos en el mismo lugar que Marcos capítulo 7, donde Jesús cura al sordo y tartamudo. ¿Qué ocurrió? Versículo 30. Vinieron a Jesús grandes multitudes, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. ¿Y dónde los pusieron? A los pies de Jesús. Y Él los sanó. De modo, versículo 31, que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Que glorificaron al Dios de Israel. Ese fue el resultado. Lo que nos enseña este texto es que ya conocían el poder de Jesús. Le trajeron un montón de personas a Jesús. Cuando se enteraron de que estaba allí, le trajeron a todos los que estaban enfermos. Sabían de lo que era capaz, vieron las consecuencias del poder de Jesús. Por eso le trajeron a toda esa gente enferma, y lo sabían porque hubo alguien que se lo contó, que se lo enseñó, que se lo mostró. El endemoniado. Tenían delante al creador del universo, al dueño de la vida.
Pero lo que quedó muy claro para toda esa gente y también para nosotros es que Jesús no solo tiene poder para calmar a la tempestad, no solo tiene poder para curar enfermedades, a cojos, a ciegos, a mudos, y eso es lo que vemos en la esfera física, en lo que nosotros vemos, pero Jesús también tiene poder en aquello que no vemos, en otra esfera, en la esfera espiritual. El endemoniado es testigo de todo esto. La Biblia no pierde el tiempo especulando si existe o no esa esfera, da por hecho que existe. Lo que la Biblia nos enseña es que Jesús es el dueño, el todopoderoso, el Señor soberano de la tierra y también de los cielos. Y que no hay nada, absolutamente nada, ni nadie más fuerte que Él. Ese es nuestro Dios. Jesús atravesó el mar de Galilea para sanar a una persona y a través del testimonio de esa persona sanar a muchas más. El testimonio de esa persona fue crucial para la conversión y el testimonio de otros muchos. Jesús le dio una misión a este hombre. Cuenta, muestra, enseña todo lo que el Señor hizo por ti. Esa misión también es la nuestra, contar, mostrar, enseñar lo que el Señor y la misericordia que el Señor tiene con nosotros. Muestra tus cicatrices y cómo Jesús restauró tu vida y te acompañó en esos momentos. Muéstralas. Mostremos al mundo a Jesús y cómo sus cicatrices hicieron que tú tengas vida. Cuando Jesús resucitó y mostró a los suyos, y se mostró a los suyos, todos pudieron ver las cicatrices en sus manos y en sus pies. Unas cicatrices que cuentan la historia de tu redención, de tu salvación, y que nos llevan hasta la cruz. Una redención que tenemos cuando estamos a sus pies, cuando nos postramos ante Él. Jesús transforma, Jesús da paz, da dignidad y da vida. Jesús da vida. Que toda la gloria sea para Cristo. Amén.